Señores, nos informa el Banco Central que la economía nacional en mayo creció interanual 3.1%, superior al 1.7% que se registró abril. Que los principales drivers de ese crecimiento fueron minería, que se recuperó, agropecuaria, manufactura local y construcción. Entonces, el crecimiento de enero-mayo, el acumulado de la economía nacional, 2.6%. Imagínense, para que cerremos en 5, que es el potencial, tendríamos que, bueno, crecer como 10%. No será posible. La construcción creció 1.9 interanual. En enero-mayo estaba en menos 1.5, pero en enero-abril, en el primer trimestre, decreció 2.3, menos 2.3. Ya para el mes siguiente mejoró menos 1.5 y ahora 1.9 positivo. Ese es un repunte. Miren, por eso es que cuando dice como la fortaleza, que si no se las hacen en los pueblos, la fortaleza y las policías antes eran pequeños y las hacían, las calles principales atravesaban y la fortaleza la hacían en las entradas o la policía la hacían en la salida. Y que la hacen a la entrada o la hacen a la salida. Ustedes recuerdan para un diciembre que yo le dije la construcción creció 10, qué sé yo cuánto, y digo, y el turismo 10, qué sé yo cuánto, digo, pero no puede ser posible porque en diciembre, en enero son donde hay menos días de trabajo, pero en diciembre con los tapones, los días de fiesta y las actividades cherchosas de todas las instituciones y las cosas, no es verdad que la economía, la construcción se dispare así. Y entonces, por eso es que las cosas, las cifras, porque el papel aguanta todo y los números tú pones 4, pones 5 y después, porque me equivoqué. Eso es así. Pero lo importante es el sentido común detrás de cada una de esas cosas. La economía, la recesión, afectó la construcción, las altas tasas de interés. Mire cómo tuvieron un crecimiento negativo de enero a abril de menos 2.3. Hubo una caída de menos 7% a principio de año. Pero ahora se señala que se registró un crecimiento de 1.9%. Minería, ya venía en el suelo, creció ahora una variación interanual de 21%. Esos números así extraordinarios significan que estaba totalmente en el suelo, que fue lo que pasó con la pandemia, que estábamos de crecimiento negativo y después hubo un brinco, pero ese es el efecto rebote, que era la discusión que mantenían Leonel Fernández y Héctor Valdés del Banco Central. Decía Fernández, el presidente Fernández, que eso era un efecto rebote, que es lo que estaba vendiendo ilusiones. Y el problema es de cómo tú presentas las cosas para complacer a tu máster en ese momento, a tu jefe. Porque crecieron los volúmenes de extraído de oro y plata en 35 y 28% respectivamente. Entonces, acumulado minería tuvo esa variación interanual de 21 mayo a mayo, pero el acumulado de enero a mayo es solamente de 2.2%, bastante reducido. Hoteles, bares y restaurantes, 2.6%. La intermediación financiera, ustedes ven que en noviembre se dieron una cantidad de facilidades de liquidez rápida, el encaje legal, quedaron 14.000 millones, ¿se recuerdan? 17.000 que tenían que ser reembolsados al banco para, bueno, se utilizaron ahora con los 81.000 millones de nuevo. Y como los bancos, ¿qué vende un banco? ¿Qué vende un chinero? China. ¿Qué vende un banco? Dinero. El banco recibe un dinero de depositante, le paga una tasa pasiva, 8% para decir un número, y lo presta al que va buscando un préstamo para el consumo, hipotecario, para una casa, para construir alguna casa, para un proyecto, para una MIPYME, etcétera, y se lo presta, vamos a decir, a 12%, a 15% que estaba la tasa. Bueno, lo cogí a 8, lo presté a 12%, me gané 4%, es el spread, es el margen, de ahí saca los costos y ahí tiene el beneficio del banco. Entonces, como hay dinero disponible para prestar a 9% a las tasas que se ha presentado, fíjense ustedes cómo el sector intermediación financiera tuvo un crecimiento de 8.2, mientras que hoteles, bares y restaurantes 2.6,
etcétera, etcétera. Porque la expansión del crédito aumentó 9.8. Si más presto, más gano por volumen. Agropecuaria creció 4.9 por el incremento en la producción de arroz, plátano, guineo, aguacates, huevos y pollo. Entonces, esas son las cosas que uno... Porque presentar estos números y decir eso y soltarlo ahí en banda, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo nada. ¿Se recuerdan ustedes cómo los otros días salió a relucir? Mira cómo la producción agropecuaria, el Producto Interno Bruto de la agropecuaria creció 4.9, prácticamente el potencial. ¿Qué salió en estos días? Que ya no íbamos a importar pollos de Brasil por la gripe aviar que había. ¿Dónde fue? Mato Grosso, ¿dónde fue la cosa? Bueno, un sitio ahí de Brasil, que es casi un continente. ¿Ustedes se recuerdan? Y hacíamos, digo, pero ¿y cómo es? Ajá, entonces ahora estamos importando, pero si tenemos sobreproducción aquí. Si estamos exportando huevos a las islas, a Cuba, a islas del Caribe por aquí, ¿cómo es que estamos importando pedazos de pollo cuando aquí tenemos una producción superavitaria y los productores de moca quejándose que lo van a quebrar? Entonces nos enteramos, porque una fiebre aviar de por allá, nos enteramos que también estaban importando pollo. Entonces, eso no está bien. Bueno, entonces como bien veíamos ahora mismo, cómo creció la intermediación financiera, que creció 8.2% al acumulado anual, porque el crédito se expandió en 9.8%, el crédito privado en ese rango. Entonces, por eso vemos que la cartera de crédito bancario alcanzó 534 mil millones de pesos a marzo del 25, un crecimiento de 8.5. Entonces, esos son datos de financiamiento de las MIPYMES solamente, publicados por la Superintendencia de Bancos. Los créditos crecieron 13.6. Eso es lo que justifica, lo que explica ese crecimiento del sector financiero. Se prestaron 557 mil préstamos, se hicieron 557 mil préstamos con un promedio de 959.899 pesos. A una tasa de 14% a las MIPYMES. Sin embargo, la tasa comercial privada de 10.4%. A los pequeños, a los más pymes, a las pequeñas y medianas empresas debiera prestarse la mejor tasa, más protegida, pero el 40% por encima, más alto. Entonces, eso los pone en problemas. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.